Sí, hola, buenos días. Creo que estamos ya todos en la sala conectados. Bueno, pues buenos días. Soy José María Martínez, director de Sistemas Informática y Reprografía, una de las empresas que integra Grupo Pancorbo. Lo primero, dar las gracias a todos ustedes por participar y ser partícipes en esta 12ª edición de Oficina Evolutiva. En el año pasado, el 2012, nos juntamos en la misma en torno a unos 700 empresas y profesionales del sector. Y este año, aunque no podíamos juntarnos por la situación en la que nos encontramos, decidimos no cancelar y organizar una oficina evolutiva virtual. En un año, además, que por las circunstancias en las que nos encontramos, la tecnología está siendo clave para todos. El teletrabajo, la seguridad y los nuevos espacios de trabajo en nuestras casas son temas de conversación diaria todos nosotros. El Grupo Pancorbo, junto a nuestros partners y colaboradores como Dell, Canon, Sage, Vodafone, Sophos o Datalia, hemos preparado 20 ponencias que podremos ver desde hoy hasta el jueves día 5. En ellas se hablará de la transformación del puesto de trabajo, de su digitalización, de la conectividad, del 5G, de la importancia de la seguridad y la privacidad o del espacio del trabajo en el que nos tenemos que rodear para poder teletrabajar de una forma cómoda y segura y poder producir. Ponencias que están teniendo además una gran aceptación, pues estamos cerca del 1.000.000 de peticiones de conexiones en estos momentos. Conexiones que, como todos ustedes sabrán, que aportarán una donación a la cocina económica de €1 por cada una de las conexiones que tengamos durante estos 3 días. Y para empezar esta primera ponencia, que se titula Coronavirus, cómo gestionar la privacidad y seguridad, vamos a contar con uno de nuestros partners, Datalia, y con Mutua Navarra, concretamente con Juan Pérez Angulo. Buenos días, Juan, que se ha encargado de moderar esta primera charla. Juan es abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Su trayectoria profesional le ha dedicado en este ámbito desde diferentes tipos de organización como bufete de abogados, asesorías y por diferentes ciudades, como puede ser Córdoba o ahora en estos momentos que te encuentras en Pamplona, en la parte de Navarra. Y desde el 2017 forma parte del Departamento Jurídico de Mutua Navarra, concretamente del área institucional y de cumplimiento, así como su delegado de protección de datos y miembro de la mesa de contratación pública. No sé si me he dejado algo, Juan, pero bueno, es lo que tenemos. Pues con todo ello, yo os daría paso ya, gracias a Datalia, gracias a Mutua Navarra por estar hoy aquí con todos nosotros y doy paso ya a vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Chema. Demasiada presentación porque yo tengo muy poco protagonismo esta mañana, lo tienen Ola y Sara. Informar, antes de nada, que la charla se transmite además de por Zoom, por el canal de YouTube del Grupo Pancorbo y también por la web larioja.com. Bueno, en esta ponencia titulada Gestionar la privacidad y seguridad en tiempos de coronavirus, Ola y Sara comentarán situaciones reales que se han tenido que vivir en todas las empresas a causa de la pandemia y todas las regulaciones que han hecho que se adecúen procesos para cumplir con la normativa y garantizar la seguridad, no solo física, sino también la seguridad desde el punto de vista de la información y la protección de datos de carácter personal. Voy a presentar a las ponentes. Bueno, ambas forman parte de la empresa Datalia. Sara es técnico en Administración de Sistemas Informáticos y en Red. También posee titulación para la realización de auditoría ISO 27001 y su experiencia se basa en la implantación y el mantenimiento de sistemas de gestión de la seguridad en el ámbito de esta ISO y también en el Esquema Nacional de Seguridad. Asimismo, realiza auditorías de ciberseguridad de aplicaciones web aplicando técnicas de hacking ético. Por su parte, Olaz Marco, que aporta la vertiente jurídica, licenciada en Derecho, con formación específica en privacidad y seguridad, y dentro de su trayectoria profesional y en su experiencia, bueno, pues asesora en temas de implantación sobre normativa de protección de datos, tanto en empresas públicas como en empresas privadas, así como también en materia de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.
como no también todos aquellos servicios que se ofrecen a través de Internet, regulaciones de páginas web, e-commerce y, por último, también es formadora en materia de protección de datos. Así que, sin más preámbulos, pues doy paso a los ponentes para que nos deleiten con su charla. Gracias. Hola, creo que no tiene activado el micro. Ya está. Sí, ya está. Vamos a ver. Voy a compartir ya. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por escucharnos. Bueno, voy a empezar yo con la presentación. Desde que empezamos en marzo con toda esta situación, novedosa para todos, se han dado tratamientos que en todas las empresas hemos tenido que dar o buscar en algunos casos la respuesta porque no la teníamos. Por ejemplo, el primero hoy vamos a tratar en cuanto a la privacidad, el control de temperatura. Pues esto no se había hecho nunca en las empresas. A nadie nos habían tomado la temperatura, ni siquiera nos habíamos planteado el tomar la temperatura a los trabajadores. Pues este tipo de situaciones nuevas son las que vamos a intentar dar respuesta hoy aquí entre todos. Por mi parte voy a dar un repaso a las cuestiones más importantes, como digo, de la temperatura, luego preguntas frecuentes en tema de salud laboral y, por último, la parte de recursos humanos. Alguna cuestión que nuestros clientes nos han llamado solicitando o teniendo alguna duda respecto a algunos campos. Y luego ya le daré paso a mi compañera Sara, que hablará de teletrabajo, videollamadas en el entorno de la seguridad. Vale, como siempre, pues hay veces que la protección de datos pues genera un dilema, ¿no? O sea, al final tenemos que ponderar la protección de los trabajadores con la privacidad, ¿vale? Que no es un choque, simplemente tienen que coexistir, ¿vale? En el primer punto, control de temperatura. Bueno, pues el control de temperatura, como decía antes, es una situación novedosa para todos. Ni nosotros mismos como consultores teníamos la respuesta. Hemos tenido que solicitar a la agencia y ver cómo teníamos que hacer ese control de temperatura. No solo nosotros, a nivel de pequeñas pymes, sino que el aeropuerto también ha tenido sus dudas. El Museo del Prado tomaba la temperatura. Tras estos acontecimientos, la agencia, el 30 de abril, tuvo que salir a dar respuesta a todas esas preguntas a las que no sabíamos qué hacer, tanto consultores como empresas. Bueno, pues en este comunicado viene a decir que realmente, ¿no? Así nos sentíamos como Homer, nos sentíamos tanto los consultores que recibíamos llamadas, los trabajadores, o sea, los trabajadores que tenían que llevar a cabo el control de temperatura o querían implementarlo, ¿Y qué nos decía la agencia? Pues la agencia nos viene a decir que antes de implementar ya no solo el control de temperatura, sino cualquier medida que sea restrictiva o que recoja datos o restrictiva de derechos para las personas, tenemos que hacer un sondeo de esa medida, ¿vale? Y para ello tenemos que, en primer lugar, tenemos que ver qué tipo de sistema. Yo he tenido empresas de todo tipo. Hay empresas, como veis, que simplemente con un control de temperatura a través de un termómetro, donde no se dejaba constancia de la temperatura ni se registraban esos datos del trabajador, a cámaras termográficas o arcos de temperatura que ya son más invasivas en la privacidad. Entonces, a cada sistema pues habrá que hacer alguna medida. Vale, ¿qué medidas tenemos que aplicar? Pues tenemos, como siempre, en todo tratamiento de datos, tenemos que aplicar medidas de 3 tipos, las legales, las técnicas y las organizativas. En referencia al control de temperatura, medidas legales es la información, informar al trabajador de ese control, ¿vale? De ese control de temperatura. Medidas técnicas, pues si ese arco de temperatura está enlazado con el RP, porque además ficha el trabajador cuando accede a la empresa, pues entonces tendremos que aplicar a ese sistema unas medidas técnicas para que esos datos pues, se proteja la confidencialidad, la integridad de los datos y la seguridad de los datos en sí, ¿vale? Luego también tendremos que tener unas medidas organizativas.
¿A qué se refieren estas medidas organizativas? Pues que se está establecido el procedimiento. ¿Qué pasa cuando un trabajador da positivo? ¿Cómo está organizado el sistema, la empresa? ¿A quién se lo tengo que decir? Esa persona que toma el control de temperatura, ¿qué tiene que hacer? El trabajador igual. Luego también es importante dónde está organizado el control. En empresas donde haya 5 trabajadores con un termómetro, ahí no me va a afectar este tipo de medida organizativa. Pero sí en una empresa donde hay mucho trabajador, pues darte la vuelta cuando estamos aquí 30 personas para entrar, pues sí que puede ser invasivo en la privacidad de alguien. A alguien no le puede gustar darse la vuelta para que todo el mundo le mire, porque además no nos olvidemos que el control de temperatura es un síntoma del COVID, pero no significa que todo el mundo que tenga una temperatura elevada superior a la marcada por sanidad o por el servicio de prevención tenga que tener sí o sí coronavirus. Puedo tener un flemón, tengo la muela inflamada y entonces tengo una fiebre por este motivo, ¿vale? Entonces, no nos tenemos que olvidar que esto es un síntoma, no significa siempre que tenga yo una temperatura alta, directamente tengo que tener coronavirus. Por lo tanto, estas medidas organizativas son importantes, ¿vale? La agencia recomienda hacer esos controles de temperatura pues en unos lugares donde un poco apartados, donde yo pueda entrar por un lado y salir por otro, ¿vale? Esto también es importante, pues ya no solo a efectos de empresas, sino pues, a teatros o a foros donde haya más gente, al final puede invadir la privacidad de las personas. Habrá personas que no les guste que el control se haga y porque yo tengo un flemón me tenga que dar la vuelta y todo el mundo me mire. Entonces hay que tener, como siempre digo, tener mucho cuidado cuando implementemos una medida. Hay que hacer una revisión de qué sistema tengo yo instalado en mi empresa para tomar la temperatura de los trabajadores. Como digo, un termómetro que últimamente yo que voy de empresa en empresa, me están tomando la temperatura. Si me la toman y no recojo y no hago no me recogen el dato de temperatura, bueno, pues ahí se queda, ¿vale? Si yo yo les recomiendo que no recojan los datos. No es necesario recoger todos los días los datos de temperatura de un trabajador, ¿vale? En segundo lugar, vamos a ver una serie de cuestiones que hacen referencia al ámbito de la salud laboral, ¿vale? Claro, todos somos trabajadores. ¿Qué sucede cuando yo doy positivo o mi marido da positivo y yo estoy en cuarentena? Bueno, pues estas cuestiones son las que vamos a ver a continuación, ¿vale? En primer lugar, la primera pregunta, todas las preguntas en referencia a la salud laboral están sacadas de unas preguntas que ha respondido la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? ¿Pueden los empresarios tratar la información acerca de si algún trabajador está infectado por coronavirus? Pues efectivamente sí, ¿vale? Es normal y aparte que tiene que cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales. Esa normativa les impone una obligación directa al empresario para proteger la salud del resto de sus propios trabajadores, ¿vale? Por lo tanto, necesitan saber esa información de cara a proteger al resto e implementar los controles necesarios. Entonces, sí es necesario. Por otro lado, el trabajador está igualmente obligado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a cumplir con las normativas, a cumplir con la normativa que estipula la empresa, ¿vale? Entonces, si a mí en mi plan de prevención de riesgos laborales con el coronavirus me dice que yo tengo que tomarme la temperatura en casa, por ejemplo, y no me la tomo en muchas empresas no se toma ya la temperatura allí in situ, sino que se toma, te dicen que tú te la tienes que tomar en casa. ¿Vale? Pues esta es una obligación que yo he visto reflejada en más de un plan
plan de riesgos laborales, ¿vale? Entonces, el trabajador tiene que cumplir con las normas y el empleador establecerlas. Y en base a esa normativa, la empresa puede tratar datos de salud de coronavirus, saber si está infectado o no está infectado, porque afecta a los demás, evidentemente. Vale, ¿puede transmitir esa información al personal de la empresa? Es decir, yo puedo decir como empleador que tal persona tiene coronavirus, está infectado. Pues, a ver, la agencia viene a decir que, en principio, dar los datos de nombre y apellidos no es necesario. No es, sobre todo, conveniente, ¿vale? Dice que se puede decir que ha habido un caso de coronavirus en la empresa, sin llegar a decir la persona concreta con nombres y apellidos. Al resto de trabajadores relativos con prevención, claro, es personal implicado. ¿Por qué? Pues porque él tiene que iniciar el procedimiento de coronavirus en este caso. Entonces, al resto de la plantilla siempre de forma anónima. Ahora bien, como todos, Natalia, por ejemplo, en mi empresa somos una empresa pequeña. Si yo falto durante 14 días o durante los días de cuarentena que corresponda y se va a saber. Otra cosa es que el trabajador lo diga, pero por parte de la empresa no se debe decir que tal persona está infectada, ¿vale? Debemos informar ya como trabajadores a los delegados de prevención de riesgos sobre los trabajadores infectados o acerca de los resultados de los test. Bueno, como son personas, al final Sanidad lo que ha hecho es derivar en los servicios de prevención ajeno de cada empresa esas medidas a aplicar en cada centro de trabajo. Entonces, ellos sí que son personas que deben conocer esos datos, ¿vale? Acerca del resultado de test, si se hace, pues el test no, porque al final es un dato, o sea, al final el resultado no se debe mandar, el servicio de prevención no le debe mandar los test a la persona, ¿vale? Cada test, cada persona, cada trabajador debe recibir su propio test y su resultado. Ahora bien, como hemos dicho antes, yo debo de informar a la empresa como trabajador afectado e infectado, tengo que avisar a mi empresa para que sepan y que hagan lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Pues porque no es un dolor de muelas que yo directamente me cojo la baja y ya está, sino que afecta al resto de trabajadores. Lo estamos escuchando por todos los sitios y, bueno, es una cuestión que hoy día está más que concienciado todo el mundo. Pero es importante que como empresa sepáis que el resultado de los test debe de ir a cada persona, a cada trabajador, ¿vale? No al servicio de prevención tiene que saber el resultado de los test, porque es un dato de salud y es la persona, el trabajador concreto, el que debe recibir ese test, ese resultado. Y luego, como obligación, su obligación será comunicarlo a su superior jerárquico y iniciar el trámite que corresponda en la empresa. Vale. Otra pregunta que tiene relación con la primera: ¿se puede tratar los datos de salud de personas trabajadoras relacionadas con el coronavirus? Como hemos dicho, sí. ¿Por qué? Porque afecta a todo el colectivo de trabajadores. Ya hemos visto que el coronavirus es muy contagioso y, por lo tanto, yo estoy poniendo en riesgo, si yo me callo, si tengo síntomas, si no voy al médico, puedo poner en riesgo a los demás, ¿vale? Por lo tanto, la empresa, como hemos dicho antes, en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, puede tratar esos datos, ¿vale? Ahora bien, la agencia dice y desaconseja el uso de esos formularios de salud que se pueden llegar a hacer a los trabajadores. Una cosa es solicitarle, pues has tenido síntomas los últimos días, has tenido fiebre, no has tenido fiebre, y otra cosa es preguntarle o hacerle un cuestionario de salud excesivo, ¿vale? Entonces, ¿pueden tratar los datos? Sí, siempre atendiendo al principio. Ya sabéis que la protección de datos tiende a cuanto menos dato mejor, y cuanto antes destruirlos, siempre que ya no sirvan para la finalidad para los que fueron recogidos. Pero cuanto menos dato, mejor.
Otra de las preguntas hace referencia a la cuarentena preventiva o estar afectado por coronavirus. ¿Tiene obligación de informar al empleador de esta circunstancia? Bueno, si yo estoy a la espera de PCR o soy confirmado, tendré que comunicarlo a la empresa. Por lo mismo, siempre estamos con el mismo argumento. La empresa puede tratar los datos en base a la prevención de riesgos laborales y el trabajador tiene que cumplir en base a la ley de prevención de riesgos laborales el comunicar esa información. Por lo tanto, cuando yo estoy en cuarentena, tengo que comunicarlo a la empresa. Ahora bien, si yo ya estoy afectado por coronavirus y estoy de baja, una baja común, yo no necesito decir el motivo de mi baja, simplemente presento la baja y ya está. La empresa en el parte que tiene, se dice normalmente de voz, por una confianza que hay entre trabajador y empleador, pero en el parte de baja no hay ningún dato de salud. Contingencia común y se acabó. No queda reflejado en ningún sitio que este trabajador ha causado baja por este motivo. ¿Vale? ¿Qué sucede ahora? Pues que ahora estamos en una situación excepcional. Entonces, en algún que estés infectado por coronavirus afecta al resto de la plantilla. Entonces, esta circunstancia sí que es importante, el motivo por la baja, ¿vale? Y esta enlaza con las anteriores preguntas, ¿vale? Es decir, yo tengo que decir que estoy para proteger al resto de los trabajadores. ¿Se puede pedir a las personas trabajadoras y visitantes si han visitado países o presentan síntomas? Como hemos dicho antes, estos formularios corrían mucho al principio por marzo, cuando se decía que si venías de Italia, si venías de algunos lugares, y la gente decía que sí se podía preguntar, pero claro, siempre yendo al principio de minimización, recogiendo los mínimos datos posibles y que valgan para la finalidad para la que yo estoy recogiendo ese dato. Si mi finalidad es proteger a los trabajadores, ¿vale? Que para eso es lo que nos dice la agencia, que por eso tratamos estos datos de salud o estos datos relativos al coronavirus, es por la protección del resto de trabajadores, ¿vale? Entonces, formularios extensos, pues no, cuanto menos datos mejor, como siempre. Vale, ahora vamos a entrar ya en la parte de recursos humanos. Bueno, en la parte de recursos humanos, deciros que son 3 preguntitas, ¿vale? Sobre todo, la primera hace referencia a las nóminas. Esto sí que se ha dado mucho últimamente y eso sí que me lo han solicitado bastante. ¿Puedo realizar la entrega de nómina al empleado? A ver, pues necesito, para utilizar el correo electrónico del personal de un trabajador, yo necesito su autorización, ¿vale? No le puedo enviar una nómina al correo personal sin su previa autorización, ¿vale? Hay un caso en la Agencia Española de Protección de Datos, una sanción de 3.600 euros a una empresa por enviarle un mail equivocado a otra compañera. Una trabajadora recibió, un trabajador recibió una nómina de una compañera, ¿vale? Es decir, con esto quiero decir que aparte de recibir la autorización, tengo que imponer medidas de seguridad. ¿Veis? Como que cada vez que yo hago un tratamiento de datos, no me tengo que olvidar de las medidas tanto legales como técnicas. La protección de datos no es una cuestión legal solo, ni de seguridad solo. Son ambas partes las que tengo que cumplir, ¿vale? Y la tercera pata de las medidas, las organizativas, son siempre el tema de procedimientos, cómo encajar todas esas medidas técnicas esas medidas técnicas y legales. Entonces, ¿puedo realizar la entrega de nóminas? Con autorización, en primer lugar, cumpliendo una medida legal. En segundo lugar, medidas técnicas. No se lo puedo enviar en abierto, porque si tengo un descuido, somos humanos, podemos poner una O donde pone una A y enviárselo a otro compañero, como pasó en la empresa que fue sancionada
Por ello tengo que poner una contraseña, una medida de seguridad. No le puedo tampoco poner en el correo de envío de la nómina la contraseña debajo, ¿de acuerdo? Entonces hay que, sí, pero con medidas, contraseña. ¿Cómo debe de realizarse el fichaje de los trabajadores si nuestro sistema es el de fichaje por huella? Bueno, pues con el coronavirus se ha desaconsejado el fichaje por huella, ¿vale? En materia de protección de datos ya sabéis que pues la huella es un dato biométrico y por nuestra parte siempre intentamos desaconsejar el uso. Estos dispositivos tienen otra funcionalidad que es con un código numérico, huella o código numérico. Valdría de igual forma. Con el coronavirus, ¿qué se aconseja? ¿Qué aconseja la Agencia Española de Protección de Datos? Y hasta antes también lo aconsejaba. Las tarjetas de aproximación donde no se toque el fichado, ¿vale? Para solicitar y acceder a un puesto de trabajo, ¿le pueden pedir como requisito que tengan anticuerpos de COVID-19? ¿No? ¿Os parecerá desproporcionado? Pues sí lo es, no se puede solicitar esta información, ¿vale? Que el motivo, pues como siempre, os he dicho que la legalidad viene impuesta por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, ¿quién me asegura a mí que no teniendo anticuerpos protejo al resto? ¿Protejo al resto? No. No protejo al resto, por lo tanto, no es un dato que venga avalado por la normativa de prevención de riesgos laborales. ¿Y qué pasa si, aunque yo no lo quiera, en su currículum, porque creen que me van a contratar, me pone que tienen anticuerpos? Pues, si me interesa el candidato, pues tendré que borrar esa información, porque a mí no me interesa esa información. Y por otro lado, le puedo decir que no me deje ese currículum con esa información, ¿vale? Bueno, ya doy paso a mi compañera Sara, que va a hablarnos de la seguridad. Bueno, Sara, adelante, te doy paso. Un segundito, me tienes que ceder el control. Salvo. Le he dado a solicitar. Aprobamos. ¿Ya está? No, bueno, si no comparto yo la pantalla. Compártela tú. ¿Se ve, Olach? Sí. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues yo soy Sara, yo trabajo en Datalia con Olach y hoy os voy a hablar un poquito de unas pautas básicas para hacer un teletrabajo seguro y cómo hacer videollamadas seguras también. Bueno, como ya sabéis, desde que se instauró el estado de alarma, el número de empresas que han optado por el teletrabajo pues ha multiplicado, como bien dice esta noticia, por 8. Y aparte de cuando se retiró el estado de alarma, muchas empresas decidieron seguir con ese teletrabajo. Bueno, ¿qué pasa con ese teletrabajo? Como ha sido algo de manera inesperada y nadie tenía un procedimiento de cómo hacerlo de manera segura, qué medidas llevar, pues los ciberdelincuentes han aprovechado esa puerta de enlace que se abre con el teletrabajo para tirar ataques hasta a los hospitales, que mira, si ya los pobres tienen bastante con lo que tienen, pues a tirarles los servidores. Bueno, ¿qué quiero decir con le pones la mascarilla a tu ordenador? Pues que al igual que nosotros llevamos la mascarilla como medida de seguridad contra el virus, en nuestros ordenadores también tenemos que tener unas medidas que hagan que virus informáticos, en este caso, no dañen nuestros ordenadores ni haya fugas de información ni nada que haga que la empresa sufra cualquier tipo de impacto.
Bueno, las pautas básicas que quiero presentaros son estas que se ven en este decálogo. Lo que debemos de hacer es trabajar a través de conexiones seguras, como puede ser una VPN, a través de un firewall, en la que la conexión vaya encriptada siempre. Luego, debemos trabajar en la mayor, siempre que se pueda, con ordenadores proporcionados por nuestra empresa, de manera que ya lleven una configuración segura, que lleven antivirus, que estén controlados y porque siempre, como digo, el teletrabajo es una puerta de enlace a ciberataques. También que tenemos que tener actualizado pues, en nuestro puesto de trabajo, tanto a nivel de sistema operativo, de antivirus y todas las aplicaciones que tenemos. Porque cuando una aplicación, por ejemplo, se queda desactualizada, puede crear un agujero, una vulnerabilidad que cualquier atacante nos puede, o sea, sin muchos conocimientos, puede dañar nuestro ordenador. También, ¿qué debemos de hacer? Como buena práctica, cada vez que terminemos nuestra jornada laboral o que vayamos a tomarnos un descanso que sea más o menos largo, cerrar todas esas aplicaciones o conexiones como la VPN que he dicho antes, que en ese momento no necesitemos ni que las estemos utilizando, porque puede haber algún acceso no autorizado y eso provocaría un gran problema para la empresa. Otra práctica muy importante es que el antivirus que nuestro ordenador tenga instalado haga un análisis periódico completo periódicamente, todas las semanas a poder ser, de manera que si detectamos un problema se pueda solucionar en la mayor brevedad posible y no genere un gran impacto en la empresa. También que debemos de tener unos registros, lo que se llaman unas auditorías, unos logs de todas aquellas conexiones remotas, de manera que en el caso de que se haya modificado algo y queramos saber quién es o cualquier error que haya surgido, pues de manera que si tenemos los registros vamos a poder saber quién ha sido, dónde ha entrado, la hora, la fecha y toda esa información necesaria. También, ¿qué debemos hacer? Como hablaré después, habilitar unos canales de comunicación de videollamadas de manera segura también. Luego hablaremos un poquito mejor de esto. También debemos hacer, y esto es una recomendación, bloquear las conexiones a los USB, porque, o escanearlos, los que se vayan a conectar, porque un USB que tengamos descontrolado puede tener un malware, cualquier archivo malicioso que pueda, pues, tanto capturar información como habilitar cualquier puerta de enlace que un hacker pueda controlar nuestro ordenador. Cualquier vulnerabilidad que pueda estropear nuestro ordenador, como voy diciendo todo el rato. Como última medida de este decálogo, como buena práctica, recomendamos tener un listado de personas que están autorizadas para utilizar esa VPN o esa conexión remota con su dirección IP, con el puesto de trabajo que utiliza, números de serie, todo eso para tenerlos identificados a todos y que nadie se pueda conectar sin nuestro permiso. Eso es un poquito el teletrabajo que nosotros recomendamos, que podría ser de esta manera sería seguro. Puede haber alguna cosita más, como hacer copias de seguridad, pero bueno, en principio esto estaría bien que lo tuviéramos. Vale, la Agencia Española de Protección de Datos, en el entorno de teletrabajo y de nuestros puestos de trabajo a diario, de servidores, nos dijo que para evitar esas brechas de seguridad, 4 pautas. Utilizar contraseñas seguras, robustas,
que se nos bloquee la cuenta, que en la mayor medida posible utilicemos un segundo factor de autenticación, que aparte de esa contraseña, por ejemplo, te mande un código a tu móvil y lo puedas introducir. Luego, lo de las copias de seguridad, como he dicho antes, pues tener una configuración de copias de seguridad, de sobre todo la información más importante que nos permite seguir trabajando a diario. Si se modifica algo, si, por ejemplo, nos ha entrado un ransomware que nos ha encriptado para trabajar y, jolín, pues, ¿y ahora cómo lo hacemos si no tenemos copias de seguridad? Pues en el caso de que te encripte todo el ordenador o te robe toda esa información, pues tú, sin ningún problema, tiras de esas copias de seguridad. Y no tienes que pagar, que de normal te piden un rescate, pues tú no tienes que pagar nada, porque la copia de seguridad lo tienes todo. Como ya he dicho antes, los sistemas actualizados son muy importantes de frente a evitar vulnerabilidades. Porque de normal, aparte de las actualizaciones para mejorar nuestro sistema, sirven muchas veces para parchear vulnerabilidades que han encontrado. También, muy importante, cifrado de dispositivos. Toda esa información que sacamos en USBs, que tenga datos sensibles dentro, ya no digo presentaciones de PowerPoint, que tengan información pública, sino pues información sensible, datos, pues yo qué sé, DNIs o de quién está contagiado, que no, o que no, según OLACH, pues eso, no deberían de recogerlo. Pues toda esa información sensible debería de ir cifrada. Vale. Por otro lado, quería hablar de las videollamadas, pues tanto a nivel laboral como con nuestras familias, pues hemos empezado a utilizar muchísimo las videollamadas con esto del coronavirus y no sabemos exactamente cómo hacerlo de la manera más segura. Como pone en esta noticia, actualmente invertimos un 43% más que antes de la pandemia en hacer videollamadas. Bueno, aquí unas pautas que voy a dar de qué necesita una plataforma para ser segura y, bueno, yo no me voy a meter en cuál es mejor o peor, bueno, porque cada aplicación, cada plataforma tiene unas funcionalidades y cada empresa pues podrá utilizar unas u otras según sus necesidades. Entonces, recomendación, utilizar un plan empresarial, no utilizar un plan básico que pueda ser gratuito. ¿Por qué? Porque de normal esos planes básicos y gratuitos no tienen unas medidas de seguridad avanzadas, no tienen pues lo que podría ser una conexión encriptada entre la comunicación y alguna otra cosita que es importante que la tengamos. También, ¿qué deberíamos hacer para que la gente se conectara, la que solo está autorizada por nosotros y evitar que se cuele otras personas que no queramos que se cuelen por fugas de información o otro tipo de problemas? Debemos activar lo que llamamos la sala de espera. La sala de espera, ¿qué quiere decir? Que antes de entrar en una videollamada, el administrador de esa videollamada te tiene que dar autorización, si no, no vas a poder entrar. Una vez que estén todos los participantes autorizados, lo que deberíamos hacer es bloquear la reunión, de manera que ya nadie más sin autorización pueda intentar entrar o consiga entrar. Vale, luego, otra cosa muy importante, esa reunión tiene que estar ligada a una contraseña que sea segura, que esté, pues eso, que tenga una serie de dígitos, que tenga caracteres especiales,
una longitud. Bueno, y por último, también el vídeo y el micrófono debería de estar apagado por defecto. En muchas aplicaciones está encendido según entras y entonces lo que deberíamos ver es eso, que podemos nosotros controlar quién está viendo, quién tiene el vídeo encendido, la cámara, el micrófono encendido. ¿Por qué? Porque pueden surgir situaciones, pues como cuando estábamos teletrabajando, pues durante el estado de alarma, pues había niños en casa, por ejemplo, que eso, bueno, un problema no debería de ser, pero bueno, igual interrumpe el chiquillo llamando a su padre, papá, que necesito no sé qué, pues de manera pues que el micrófono apagado, solo que cuando vaya a hablar que lo encienda y cositas así. También debemos vigilar a quién pasamos la convocatoria. Debemos utilizar como recomendación las funciones que nos trae la propia plataforma de compartición, porque suele ser la más segura, la más controlada. No obstante, sí le hemos de pasar a los participantes a todos a la vez. Muy importante ponerlos en copia oculta, los emails. No debemos publicar los emails de los participantes porque entre ellos, ni aunque se conozcan, no deberían de verlos entre ellos. Vale. Aquí veis un estudio que ha hecho el Instituto de Ciberseguridad Nacional, que habla un poquito de las plataformas que pueden ser más conocidas para hacer videollamadas, como puede ser Skype, FaceTime, bueno, y alguna otra. Bueno, Zoom, muy conocida Zoom. Y aquí podréis ver qué funcionalidades vosotros necesitáis más para hacer las videollamadas y qué aspectos de seguridad cubre cada una. Es muy importante esta parte. Por muchas funcionalidades que tenga, si los aspectos de seguridad son muy, muy livianos, pues igual no nos interesa. Para ver este cuadrito de plataformas, con ir a su página web que pone aquí abajo, incibe.es, allí encontraréis y podréis valorar lo que digo, lo que cada uno necesitéis. Bueno, y en principio, no sé cuánto llevo, no veo la hora. Lo que quisiera decir por último, para completar esto que he dicho, por mucho que, aunque implantéis todas estas medidas que he dicho, deberíais tener en cuenta que implantar un plan de continuidad de negocio es muy importante, porque el 100% de los ataques no estamos seguros al 100% ante esos ataques. Siempre hay lo que se llama un 0D, una vulnerabilidad no conocida que nos pueden atacar y entonces ante un plan, ante una crisis, ante algo inesperado como ha sido el estado de alarma del COVID, esto hace que lo tengamos todo organizado, que sepamos a quién mirar, por ejemplo, pues necesito hacer teletrabajo, pues tengo que acudir a tal persona que es la responsable de aportarme todos esos recursos que necesito. Entonces, es un poco el complemento a todo esto que he hablado. Y eso es un poquito todo. Juan, si han hecho alguna preguntita. Muchas gracias. Sí, antes de dar paso a las preguntas, que hay alguna a través del chat, dar un aviso, puesto que hay personas que están conectadas a través del canal de YouTube o de la web de larioja.com. En esos canales se dará comienzo en breve de la siguiente ponencia, el futuro del despacho, pero no obstante, todos los que están conectados por Zoom pueden seguir con esta charla con Sara y con Olaz para que pueda terminar hasta que se respondan todas las preguntas que se hagan.
se pueden hacer tanto a través del chat como a través de preguntas y respuestas. Yo las iré leyendo y las ponentes las van contestando. Hay una, de momento, que va dirigida a Olaz y dice lo siguiente. Buenos días, Olaz. En el supuesto que has comentado, en el caso de los colegios, entiendo que es para la información de quién puede estar infectado por coronavirus. ¿Se debería seguir un protocolo especial dado que se trata de menores? ¿Es necesario que el centro informe a padres, APAs, etcétera, de las medidas a tomar en cuanto a la protección del menor en caso de que se detecten positivos? A ver, en cuanto a protección de datos en centros, la Agencia Española de Protección de Datos tiene una pregunta concreta y clara en su página web. A ver, lo que he dicho antes, ¿el nombre y apellidos? No. O sea, esto me vale, en general la agencia viene a decir siempre que ha habido un caso. O sea, no es necesario que se sepa por la privacidad de esa propia persona, ¿vale? Entonces, yo te remito a la página web de cómo controlar la temperatura y los datos que se tratan en centros, ¿vale? Te respondo, ya te he respondido antes, pero para que quede claro, o sea, no se debe de comunicar tal persona ha sido positivo, ¿vale? Se debe decir que un niño ha dado positivo en el caso de que se tenga que comunicar. Las medidas implementadas no corresponden a la protección de datos, corresponde a prevención de riesgos laborales. Son ellos los que deben de decir a quién, cómo y qué medidas implantar y a quién comunicarlas. ¿Vale? La protección de datos interviene cuando hay tratamiento de dato personal, solo, ¿vale? Solo. Espero haber aclarado tu duda. De momento no veo más preguntas en el chat. En relación a esto sí que te quería yo preguntar sobre lo que estás diciendo de transmitirla a otros empleados si hay alguna persona infectada. A efectos del rastreo que se hace, entiendo que si no es con nombre y apellido no tiene mucho sentido dar ningún tipo de información, porque de lo que se trata es de ampliar el círculo de posibles personas que hayan estado en contacto con ese positivo para que se tomen las medidas. Claro, si el trabajador a su rastreador no le hace la comunicación oportuna y la empresa sabe que comparte algún rato con algún otro trabajador, incluso a veces se suele salir fuera de la empresa a tomar el café, pero aunque se guarden medidas, siempre uno se quita la mascarilla. ¿No entiendes que algún tipo de investigación quizás sí que la empresa debería hacer para intentar detectar posibles contactos cercanos con ese positivo? Y comunicarse, claro. O sea, al final el Servicio de Prevención de Riesgos tiene que tener un protocolo COVID para seguir en esos casos. El trabajador comunica a su superior jerárquico y en su caso al Servicio de Prevención, que son en su caso los que tienen que implementar ese plan, ¿vale? Pero otra cosa es decir que ha sido positivo esa persona al resto de trabajadores. ¿Me explico la diferencia? Se dice a las personas que concretamente deben de saberlo para esa función de protección, que puede ser rastrear y poner en cuarentena a su equipo de trabajo, a su grupo con los que estaban trabajando diariamente dentro de una misma oficina o con bien dices, con las que se toman el café. Pero ya o sea, no se debe decir con nombre y apellido que esta persona está infectada. ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo. Sigue sin haber preguntas en el chat, pues yo aprovecho y hago otra, Vale. que me he ido apuntando. Al principio de la charla, y esto se habló mucho del tema, ya en el mes de abril, así sobre todo, en cuanto a la toma de temperatura, bueno, ya quedó claro que no hacía falta hacer un registro diario de la temperatura que da cada persona, pero sí que se habló sobre quiénes estaban autorizados o facultados para hacer la toma de temperatura. En principio parecía que solo se había autorizado al personal sanitario, pero no sé si al final pareció que esto era un poco exagerado, ¿no? Porque al final la toma de temperatura, entiendo que es algo que se limita a la lectura de un termómetro, de una cámara, y no debería exigirse nada más. ¿Esto se mantiene en la actualidad, la exigencia de personal sanitario, o es posible que lo haga incluso la persona que está como guardia de seguridad en la entrada de la empresa? Que aquí al principio hubo como mucho bombo, mucho jaleo
y luego al final la agencia solo emitió un comunicado en el que dijo que los guardias de seguridad y que lo que acabas de comentar tú, que no estaban habilitados para ello. Después, a medida que fueron haciendo preguntas y demás, pues se ha visto, se ha redirigido un poco al servicio de prevención como las personas idóneas, porque son ellas las encargadas de implementar las medidas de seguridad y los protocolos COVID en las empresas. Entonces, como una medida más, deberían de ser ellos, porque al final en ninguna de las empresas, o sea, en la mayor parte de las empresas pymes, no tenemos un sanitario en plantilla. A no ser que seas un centro sanitario, aquí no tenemos médicos ni personal sanitario, entonces alguien lo tiene que hacer si se implementa esa medida. Entonces, el servicio de prevención, la persona que lleva la prevención de riesgos laborales se apuntó como la más idónea para hacer estos controles. Bien, me queda claro. En relación a la pregunta que ha respondido antes de la persona que ha hecho la consulta en el ámbito del colegio y tal, dice ahora, y en el supuesto de que los datos se den en el ámbito privado, es decir, comunicar en mi caso, por ejemplo, a nivel particular al rastreador los datos con las personas que he estado, yo creo que lo he respondido antes, no sé si le habrá quedado claro. No sé, a ver, a nivel particular, claro, yo comunico los datos, claro, yo tengo la obligación, todas las personas debemos cumplirlas y tú, si eres trabajadora del centro, debes comunicar a la empresa en base a que tu empresa tiene un protocolo y en ese protocolo vendrá que si tú eres un positivo para proteger al resto, tendrás que comunicar esa circunstancia, pero a las personas concretas y por el protocolo que a ti te han marcado. ¿Vale? Pero eso es prevención de riesgos. ¿Vale? Por protección de datos, ¿se pueden tratar los datos? Sí, solamente aquellas personas que tengan relación con la prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Y solo comunicar al resto de la plantilla el número de afectados. En el resto de cuestiones es un tema más de prevención de riesgos. Si yo como trabajadora quiero dar por voluntad propia a la empresa cierta información, eso es otra cuestión. Otra cosa es cómo la recoge, si es un positivo, efectivamente está dentro del protocolo COVID, entonces puede tratar los datos. No sé si te he respondido. Bueno, si la persona que ha hecho la consulta no acaba de estar convencida, la puede volver a plantear o plantearla de otra manera. Te voy leyendo otra mientras. ¿Qué obligaciones tiene la empresa de notificar un COVID-19 positivo a Sanidad? ¿Existe un protocolo de la comunidad, entiendo que se refiere a la comunidad autónoma, que obligue a las empresas a notificar y registrar los positivos? Eso es prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Eso es vuestro servicio el servicio de prevención de cada empresa el que debe comunicarlo. Eso es más cuestión de prevención que de protección de datos. ¿De acuerdo? Yo lo único que os puedo decir es que esos datos los puede tratar la empresa, el servicio de prevención, que son los que están habilitados. Si hay un canal habilitado al efecto, tendrá que tener unas medidas de seguridad de esos protocolos. No obstante, yo creo que es una baja y entonces entra dentro de una baja común. Sí, yo creo que más que por el tema de seguridad y protección de datos, se refiere a la obligación como empresa de notificar al Departamento de Salud de la comunidad autónoma de que se trate de que se ha dado un positivo. Creo que se refiere más a eso esta persona que a cómo se deben tratar los datos. Yo creo que no hay ninguna obligación como empresa impuesta, o yo por lo menos no la desconozco, que como empresa tengas que comunicarlo, que es, no hay o sea, va por el sistema sanitario como baja común y cuenta a esos efectos. Como empresa yo no tengo constancia como tal. Tú, Juan, al trabajar en una mutua, ¿sabes si hay algo? Bueno, es que en nuestro caso, como es tan radicalmente distinto, claro, sí, tenemos un protocolo específico también para este tipo de asuntos, pero claro, al final depende del contagio, puede ser también contingencia profesional, ¿no? Entonces, bueno, es un poco más complejo todo esto.
Bueno, de momento no veo más preguntas, en preguntas y respuestas. En el chat tampoco hay. Así que la verdad es que habéis terminado muy puntuales porque son ahora mismo justo las 12 de la mañana. Yo, por mi parte, en nombre del Grupo Pancorbo, muchísimas gracias por haber invitado también a moderar esta ponencia y, bueno, pues doy paso al organizador.